Muy bien, entonces empezamos con eh, el último tema del curso, que es cálculo integral. Eh, vamos a, vamos a empezar, vamos a hacer un resumen rápido de lo que es el cálculo integral. Vamos a ver el concepto de integral o antiderivada, la relación que tiene precisamente con la derivada, porque se llama también antiderivada. Vamos a calcular algunas integrales indefinidas, usando las reglas básicas de, de cómo resolver algunas integrales y el concepto de integral definida y su interpretación geométrica, ¿no? Como el área bajo una curva de la gráfica de una función. Y vamos a resolver algunos problemas básicos de aplicación también del cálculo integral. Entonces, empezando por qué es la integración, la idea de la operación contraria, ¿no? a la o inversa de la derivación. Cuando tenemos una función, sabemos cómo calcular su derivada. Eh, en el caso del cálculo integral, esta es la parte complementaria. Si tenemos una función, aquí el propósito es encontrar de qué función es derivada, ¿no? O sea, si tenemos una función, una expresión matemática, entonces de lo que se trata aquí es de encontrar una función que al derivarla me dé esta expresión. Y el proceso de encontrar eso es la integración. La función que encontramos, que derivando la encontramos la expresión que tenemos originalmente, es la integral o también la antiderivada, ¿no? Antiderivada porque pues, sería lo contrario de la derivada. Entonces, imaginemos que tenemos una velocidad de un carro en donde el carro va de un punto a otro y, y mientras va de un punto a otro, por ejemplo, de una ciudad a otra, el carro, en cada momento intermedio, el carro no necesariamente va a la misma rapidez. Puede ser que en cada parte vayan a una rapidez diferente, ¿no? Y entonces, imagine que queremos saber a qué distancia ha recorrido. Generalmente podríamos, si el carro se moviera a velocidad constante, podríamos aplicar la fórmula de velocidad por tiempo o rapidez por tiempo, y entonces conoceríamos la distancia recorrida por el carro. Sin embargo, no podemos aplicar esa fórmula directamente si la velocidad del carro es diferente en cada momento, porque no tenemos una sola velocidad. Entonces, ahí es una de las situaciones en que podemos aplicar el cálculo. Cuando la velocidad instantánea, la velocidad en cada instante del camino, de la trayectoria, es diferente, ¿no? Ya no podemos usar una fórmula algebraica. También podríamos tener una situación donde se conoce la rapidez a la que está creciendo una población. Puede ser una población de gente, por ejemplo, en un país o en una ciudad, o una población de bacterias en un laboratorio, y queremos saber el tamaño total de la población. Entonces, la integración nos ayuda también a responder ese tipo de preguntas, ¿no? Cuando también, como en el caso de las poblaciones, no es digamos, eh, la rapidez a la que crece la población no es una cantidad fija, sino depende del número de componentes que tengan en cada momento, ¿no? Entonces, a medida que tengan más, puede ir aumentando más rápido, pero no es un número que sea el mismo, que tan rápido está creciendo, o sea, qué tantos nuevos individuos hay por unidad de tiempo, no es la misma a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, en casos de ese tipo es donde se aplica el cálculo, donde vamos a aplicar el cálculo. Entonces empezamos aquí con el concepto de antiderivada, como el concepto de lo que es la integración. Entonces, vamos a ver, voy a poner aquí la pluma. ¿Qué es la integración? ¿Qué es la integración? Y el concepto
de antiderivada. Entonces, recordemos que la derivada de una función nos dice qué tan rápido está cambiando la función cuando cambia la variable independiente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos f de x igual a x cuadrada, ya sabemos que su derivada es 2x. Entonces, este 2x me dice qué tan rápido cambia la función al cambiar la x. Cuando cambia la x, qué tan rápido cambia la función, ¿no? Por eso a veces se escribe también así, ¿no? Decimos que esta es otra notación. Es como el cambio de la función entre el cambio de la variable. Se denota aquí con una D minúscula para indicar que estos son en el límite cuando esos cambios son lo más pequeños posibles, infinitesimales, ¿no? En el argot de la matemática. Entonces, cuando tenemos una función como x cuadrada, tenemos que la derivada es 2x. Aquí el concepto de la antiderivada tiene que ver con lo opuesto. Bien, aquí tenemos una función y luego calculamos la derivada. En el cálculo integral lo que vamos a tener es la derivada. Vamos a tener la derivada y ahora lo que tratamos de encontrar es esta función, la cual derivándola obtenemos la expresión que nos van a dar originalmente, ¿no? Entonces la antiderivada es el proceso opuesto de la derivación. El proceso opuesto de la derivación. Entonces, si conocemos la derivada de una función, digamos que g de x sabemos que g de x es una función de x, es una expresión, pero que además sabemos que resulta de derivar alguna otra función. Entonces, supongamos que g de x resulta de haber derivado alguna función que vamos a llamar g de x, pero con g mayúscula. De forma que si g de x es la derivada de esta g mayúscula, entonces podemos escribir esto. G' de x, o sea, la derivada de g mayúscula, es esta g minúscula, ¿no? Ya sabemos que no conocemos g, pero sabemos que esta g minúscula que tenemos originalmente resulta que se obtuvo derivando alguna función. Entonces aquí decimos que g, que esta g, es la antiderivada, ¿no?, de g. Ahora, una pregunta que surge aquí es si esa antiderivada que tiene cada función es única. Y resulta que no. Eso se da porque siempre que le agregamos a una función una constante, su derivada es cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos x cuadrada más 4, vean, f de x es igual a x cuadrada más 4, o una h de x que sea x cuadrada más 9. Las dos van a tener como derivada 2x. Las dos tienen como derivada 2x, a pesar de que la antiderivada es diferente en cada caso. En el primer caso, la antiderivada es x cuadrada más 4, y en el segundo caso, la antiderivada es x cuadrada más 9. Entonces vean que cuando calculamos la antiderivada o integral, no hay una ambigüedad, porque va a haber, salvo, digamos que va a ser única salvo por una constante. Y esa constante pues puede tener en principio un número infinito de valores. Entonces, en principio la antiderivada de esta forma no es única, ¿no? Ya en problemas concretos sí es única, porque se tiene que cumplir además algunas condiciones donde se obtiene cuánto debería ser ese valor particular de esta constante, que se llama constante de integración, precisamente porque sería la que se obtiene al revés. Digamos, la antiderivada de 2x es x cuadrada más una constante.
Vean que independientemente de que tengamos aquí x cuadrada más cualquier constante, siempre su derivada va a ser 2x. Entonces la antiderivada de 2x va a ser siempre x cuadrada más alguna constante. Y esto abre un número infinito de posibilidades, uno para cada valor. Entonces, normalmente lo que nos interesa es calcular todo lo que no venga a ser la constante, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí unos casos como una h mayúscula, h de x igual a x cuadrada más 5. Entonces, la derivada aquí es h' igual a 2x, ¿no? Tengo aquí el 5. Vean que si yo, bueno, el derivado sería esto, ¿no? 2x más 0, porque la derivada del 5 es 0, o simplemente 2x, ¿no? Aquí lo pongo explícito nada más para ver dónde sale esa constante. Puedo poner aquí otro caso, nada más para completar aquí la ilustración, es x cuadrada menos 100. J' va a dar lo mismo, 2x más 0, 2x, ¿no? Pues salvo una constante, tienen la misma antiderivada x cuadrada más 5 que x cuadrada menos 6. Parece que hay muchas antiderivadas para una misma función, y si no, todas difieren en una constante. Les decía, esto se llama, estas constantes que surgen, que van a surgir cuando hagamos aquí estamos derivando, ¿no? Estamos de aquí para acá. Pero aquí en el cálculo integral vamos a ir en este orden inverso, ¿no? Y entonces van a salir siempre una constante que va a ser la constante de integración. Generalmente la representamos con una letra K o una letra C. Vamos a usar aquí la letra C. Entonces aquí en este tipo de casos, cuando tenemos una función que sea 2x, como en estos casos que estamos aquí, voy a tomar aquí otra vez una g de x igual a 2x. Su integral o antiderivada va a ser siempre, voy a ponerlo aquí, su antiderivada es x cuadrada. Le voy a poner una g mayúscula a la antiderivada. G de x va a ser x cuadrada más una constante. Esta constante que va a salir es la constante de integración. Constante de integración. Pues siempre va a ser así, ¿no? La antiderivada de 2x siempre va a ser de la forma x cuadrada más c, y esa es de hecho, son parábolas, ¿no? Son parábolas en donde todas tienen vértices sobre el eje vertical, pero algunas están más arriba y otras más abajo, ¿no? Voy a bosquejar cómo sería la gráfica, ¿no? De estas antiderivadas. G de x igual a x cuadrada más la constante de integración. Si dibujamos aquí el eje vertical y aquí el eje horizontal, estas son parábolas de esta forma. Voy a pintar la primera en rojo, por ejemplo, más o menos así. Esta correspondería a c igual a 0. O sea, cuando c es igual a 0, nada más queda x cuadrada. O sea, se correspondería a g de x igual a x cuadrada. Es esta parábola. Cuando x es 0, ya es 0. Aquí está, ¿no? Luego va creciendo de esta forma, como x cuadrado, tanto a la izquierda como a la derecha, de forma simétrica. En cambio, si c fuera igual a 2, quedó muy grueso aquí voy a hacerlo más delgado que la punta. Si c fuera igual a 2,
Entonces, esta sería una parábola igual, pero desplazada hacia arriba, así, más o menos, ¿no? El vértice estaría aquí, 2 unidades arriba. Si tuviéramos un valor de C anaranjado, vamos a ver, C igual a -1. Entonces esta parábola pasaría que el vértice por -1 sería algo así, ¿no? Más o menos. El dibujo. Entonces, esta C lo que hace en este caso de la parábola es que la sube o la baja, ¿no? Si C es 0, está en el vértice en el origen. Si C es positivo, se sube la parábola. Si C es negativo, baja, ¿no? Pero es una familia de parábolas. Y entonces vamos a definir esta antiderivada. También se conoce como integral indefinida de una función. Voy a escribir aquí. Entonces, la integral indefinida, escribirlo aquí. La integral indefinida de una función es esto mismo que hemos estado definiendo como antiderivada, ¿no? La integral indefinida sería una función la cual al derivarla obtenemos la expresión que tenemos originalmente. Entonces, la integral indefinida de una función, vamos a llamarla f de x, es la familia de todas sus antiderivadas. Vean que no es una sola función, sino toda una familia. Por ejemplo, aquí la antiderivada de 2x es x cuadrada más c. Esto es toda una familia de parábolas, porque es una parábola para cada valor posible de c. Entonces, la integral indefinida es una familia de todas sus antiderivadas, ¿no? Es la familia de todas sus antiderivadas. Se denota con un símbolo especial, que es esto, ¿no? Más o menos como una S deformada. De hecho, es una deformación de una S, ¿no? Por el concepto de suma. Vamos a ver qué tiene que ver también precisamente con concepto de suma, la integral, ¿no? Entonces, se indica de esta forma este símbolo, luego la función f de x y luego de x. Sí. Así vamos a indicar la integral indefinida de una función f de x. Y esta integral indefinida es una f de x, pero con una f mayúscula para distinguirla de esta. Es otra función distinta, ¿no? Esta f minúscula y esta f mayúscula, más una constante. Entonces, para cada valor de c tenemos una antiderivada, ¿no? Sería un caso particular, una función particular. F de x mayúscula es la función de x, se distingue cada una de las demás por esta constante. Entonces, en este caso, este es el símbolo de integral, el símbolo de integral. Tenemos también, vamos a ver, f de x le llamamos, a esta parte le llamamos el integrando, ¿no? Esta es terminología. Entonces, para que alguien, aquí, en chat. Y bien, f de x se le llama integrando, que está dentro del símbolo o función que queremos integrar también, ¿no? Integrando o función que queremos integrar. Dx es la variable, que la variable de integración es x. Vamos a poner aquí, indica que la variable de integración
es x. Y luego f de x es una antiderivada de f de x. O sea, que f de x sea una antiderivada significa que f', o sea, la derivada de f' de f mayúscula es igual a f de x. Lo voy a poner aquí. F de x es una antiderivada. Aquí ya podemos hacer antiderivada. Aquí ya podemos hacer una diferencia. Vean, ya podemos distinguir entre lo que es una antiderivada. Es el proceso inverso, ¿no?, de derivar. Pero ya aquí con estas definiciones podemos distinguir que la integral indefinida va a ser la familia de todas las antiderivadas. Y la antiderivada es cualquier función que al derivarla se convierta en el integrando. Es una antiderivada de f de x, es decir, que f' de x es igual a f de x. Y c es la constante de integración, creo que no lo puse por acá, lo vamos a indicar de esta forma. Esto es la constante de integración. Igual que en el caso de, bueno, en el caso de las derivadas hay una definición y para cualquier función, de hecho, podríamos encontrar la derivada aplicando la definición. Por cuestión práctica, lo que se hace es aplicar la definición de la derivada a fórmulas generales y entonces hacemos una tabla de fórmulas para diferentes tipos de funciones en general, ¿no? Y las aplicamos para no estar aplicando la definición cada vez. Aquí ya conociendo la definición, ya sabemos que la integral va a ser, la integral indefinida, pues va a ser la familia de todas las antiderivadas más una constante. Entonces, voy a escribir aquí algunas reglas también que se conocen para calcular las integrales indefinidas de algunas funciones para diferentes tipos de funciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una constante, cuando tenemos una constante, tendríamos así, ¿no? Vamos a llamarle la constante una k. Entonces, en este caso tendríamos k de x, porque k es la función que queremos integrar. Es una constante y entonces la regla para este caso me dice que la integral de una constante va a ser la constante por x más una constante, la constante de integración. Vean que aquí tiene sentido porque si nosotros derivamos lo de la derecha, sabemos que k por x tiene como derivada k y la derivada de c es una constante, o sea que al derivar kx más c tendríamos nada más k, que es el integrando, ¿no? Que es lo que, así como lo que debemos de tener. Así que esta sería la regla para integrar una constante. Luego tenemos cuando hay una función que sea una potencia, siempre y cuando esa potencia sea distinta el exponente a -1. Si tenemos este caso, es algo así, x elevada a una potencia de x, o sea, x a la n es el integrando. Ahora, ¿por qué ponemos esta restricción de que n sea distinta de -1? Porque resulta que aquí la regla es que va a ser aquí x a la n más 1 entre n más 1. Esta es la regla de integración en este caso y la constante de integración. ¿Qué pasaría si n fuera igual a -1? Por eso se excluye, porque si n fuera igual a -1, entonces el denominador nos daría 0.
y la división entre 0 no está definida. Por eso excluimos el caso de n igual a -1. En ese caso no aplica esta fórmula, ¿no? Pero cuando n sea distinto de -1, podemos aplicar esta regla. Por ejemplo, aquí un ejemplo que los voy a poner en rojo, ejemplos a la derecha de cada caso. En el primer caso de la constante, digamos que tenemos, saliendo aquí muy gruesa la punta, a ver, es así. La integral de, pantalla completa. Ahí está, es que se me ha quitado aquí como de pantalla completa. Bueno, en el caso de una constante vamos a tener este ejemplo, 5 de x. Vean, 5 es la constante k. Es el integrando, ¿no? De acuerdo con esta regla, la constante, perdón, la integral indefinida de 5 va a ser 5x más la constante de integración. En el segundo caso, vamos a tener este ejemplo, x al cubo de x. De acuerdo con esta regla, la integral indefinida, o a veces decimos nada más integral, ¿no? Pero es para distinguirla de lo que conocemos también luego como integral definida. Pero a veces para abreviar puede ser que diga nada más integral, ¿no? Entonces aquí, de acuerdo con esta regla, sería x, elevamos el exponente en 1, o sea que aquí me quedaría 4, y el denominador sería n más 1, o sea 3 más 1, 4, más la constante. O sea, sería x a la 4 entre 4 más la constante. Esos serían ejemplos de esas dos primeras reglas. Luego tenemos la regla para la suma o resta. Vamos a poner las dos en la misma regla, nada más cambiando el signo. Esto es cuando tenemos una suma o una resta de funciones, la integral de una suma de funciones. Por ejemplo, aquí una f de x más g de x, como integrando una suma de funciones de x. En este caso, sería la suma de las integrales de cada una. O sea, sería f de x, o sea, poniendo como una integral, primero poniendo a f de x como integrando, y luego otra integral poniendo a g de x como integrando, ¿no? En este caso podemos ilustrar con esta función, sería x cuadrada más x de x. Aquí tenemos una suma, es x cuadrada sería la primera función y x la segunda. Podemos separar como x cuadrada de x más x de x. Aquí voy a seguirle aquí abajo para, en este caso vean que en esta suma x cuadrada utilizaríamos la regla para la potencia x a la n, con n igual a 2, o sea que sería x al cubo sobre 3. Vean, aquí voy a poner C1, sería la constante de integración de la primera, y luego integramos la segunda, esta es x a la 1, x es igual a x a la 1, así que en este caso la integral sería x a la 2 entre 2, x al cuadrado sobre 2, y esta integral también tendría su propia constante de integración. Como C1 y C2 son constantes, entonces las podemos agrupar. Decir que C1 y C2 son una sola constante de integración para agrupar, ¿no? Entonces, aquí tendríamos entonces x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 más c, que ya es la suma de las constantes de cada integral por separado. Al final de cuentas nos da ya en total una
sola constante de integración. Tenemos aquí otra regla, que es la de la exponencial. Una función exponencial. A ver, lo voy a poner hasta acá. Una función exponencial de la forma e a la x. Cuando e a la x es el integrando, tendríamos esto, ¿no? E a la x diferencial de x. En este caso es e a la x más una constante. Es porque recuerden que la derivada del exponencial es el mismo exponencial. Una función logarítmica. Función. Recuerden que el logaritmo tiene que ver con el inverso del exponencial. La función logarítmica, por ejemplo, es la integral de x sobre x. Aquí, siempre y cuando x no puede ser cero, ¿no? En este caso, tenemos que, esto es el logaritmo natural de x más una constante. Cuando tengan 1 sobre x, este es el logaritmo natural. Recuerden que el logaritmo natural es de base el número e. Y luego tenemos las funciones trigonométricas. Aquí voy a poner primero nada más el coseno y seno, ¿no? Funciones trigonométricas. Empezando aquí por la integral del coseno. Si tenemos el coseno de x como integrando, entonces aquí sería seno de x más la constante. Recuerden que la derivada del seno es el coseno, ¿no? Por eso sabemos que la antiderivada del seno, perdón, del coseno es el seno, ¿no? Porque la derivada del seno es el coseno. Y también por eso mismo, la integral del seno de x es menos el coseno de x más la constante. Porque sabemos que la derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Y luego vamos a poner aquí otra que es la secante cuadrada de x. La integral de secante cuadrada de x es la tangente de x más una constante. Entonces, estas van a ser las fórmulas básicas de las que vamos a partir. Vamos a hacer algunos ejercicios con estas fórmulas. Voy a poner aquí de otro color. Vamos a hacer los ejemplos. Vamos a calcular la integral indefinida de 3x cuadrada menos 4x más 5. Vean, una de las reglas que tenemos es la regla de la suma. En este caso está especificada para solamente una suma de dos funciones. Pero si tenemos más de dos funciones, simplemente extendemos la fórmula. Por ejemplo, si tenemos 5, la suma de 5 funciones, tendríamos aquí 5 integrales. No sé si alcanzan a ver el mouse. A ver, creo que casi no se ve, ¿no? No, casi no se ve. ¿Sí se ve? Casi no se ve. A ver, entonces voy a ver si...
Eso que escribí se borró, ¿sí lo vieron? En verde, por Sí. ejemplo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces aquí lo puedo con el mouse. Les decía que la fórmula que tenemos aquí está para una suma de un par de funciones nada más. Sin embargo, si tuviéramos más funciones, por ejemplo, 3 o 4 funciones, lo único que haríamos es que tendríamos una suma igual al número de funciones. Por ejemplo, si aquí fueran f más g más h más i, entonces aquí serían 4 integrales, ¿no? Entonces, aunque aquí está para 2, esta fórmula en realidad, o esta regla vale para cualquier número de funciones que se estén sumando. Entonces aquí, en este ejemplo, tenemos 3 funciones. Una es 3x cuadrada, sería el integrando de la primera integral cuando las vamos a separar. La otra sería menos 4x, el segundo integrando, y luego 5, ¿no? O sea que aquí vamos a separar en 3 integrales. Sería 3x cuadrada diferencial de x, sería la primera. Este menos lo podemos dejar dentro o fuera de la integral, es más práctico dejarlo fuera y luego escribir lo demás, ¿no? 4x diferencial de x y luego más la integral de 5 de x. Y ahora resolvemos cada una de ellas. Vemos aquí que podemos aplicar la regla de la potencia, ¿no? O sea, tendríamos aquí, estaríamos aplicando esta regla, ¿no? En las primeras dos y luego la de la constante. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos n igual a 2. Este sería entonces 3 por x al cubo sobre 3, ¿no? N es 2, entonces tendríamos n más 1 son 3. Y luego entre 3 dividimos, ¿no? Al integrar cada una en principio, nos resulta una constante de integración, la vamos a llamar C1, C2 y C3, ¿no? En el segundo caso tendríamos menos 4, x es igual a x a la 1. Entonces, aplicando la regla de la potencia, sería x al cuadrado sobre 2. Sale aquí una segunda constante de integración. Y luego aquí es una constante, entonces aplicando la regla para la constante sería aquí 5 por x más una tercera constante de integración. Siempre podemos sumar estas constantes que salen de cada una de las integrales y ponemos que la suma de esas constantes sea una sola constante de integración. Así que aquí podríamos escribir x al cubo, ya el 3 se elimina, ¿no? Menos 4 entre 2 sería 2 menos 2 x al cuadrado más 5x. Ahora agrupamos todas las constantes de integración. Ya cuando tomen práctica, no, si quieren, ya no pueden, no es necesario que pongan este paso de sumar las constantes de cada una, sino ponerla C de una vez desde el principio, sobreentendiendo que ya es la suma de todas las que resulten de cada una de las integrales. Este sería un ejemplo. Vean que la regla para la constante realmente es un caso particular de la regla cuando tienen x a la n, ¿no? Porque, digamos, si tienen una constante, como por ejemplo aquí tienen el 5, digamos, teníamos esto, ¿no? En el caso general, una constante por dx. Aquí es como tener 5 por 1, pero 1 sería 1 por x a la 0. O sea, aquí es como si tuvieran x a la 0, ¿no? 5x a la 0, porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Voy a poner, de hecho, aquí nada más x a la 0. X a la 0 es 1. Entonces aquí realmente tenemos esto. Aquí también sería
una constante por x a la 0 de x. Si aplicamos aquí la regla de la potencia, entonces aquí n es igual a 0. La regla de la potencia me dice que hay que subir el exponente a n más 1. Si n es igual a 0, entonces aquí sería 0 más 1, quedaría en 1 el exponente, por eso queda aquí k por x, queda x a la 1, ¿no? Quedaría 5 a la x, más la constante de integración. Entonces, aunque se pone muchas veces en los formularios como algo separado, realmente la fórmula para la constante, para la integración de una constante, es un caso particular de la regla de la potencia. Bien, vamos a buscar otro ejemplo aquí. Y bueno, podemos comprobar, pueden derivar esta para comprobar, ¿no?, que les va a dar la expresión original. Si derivan aquí, sería la derivada de 3x es 3x cuadrada, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Bien, si derivamos esto que tenemos aquí, me va a dar el integrando. Por ejemplo, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de menos 2x cuadrado sería 2 por menos 2, sería menos 4. Y luego x, ¿no? Porque al derivar se reduce en 1 el exponente. Y la derivada de 5x queda 5 nada más, ¿no? La derivada de c, pues no pinta porque sería 0, ¿no? No contribuye. Entonces, es una forma de confirmar, ¿no?, que tenemos la familia de antiderivadas o la integral indefinida. A ver, aquí vamos con otro ejemplo. Voy a abrir aquí espacio. Vamos a poner aquí otro color para distinguir que ya es otro ejercicio. Vamos a ver. Ejemplo. La integral de 2e a la x más 3 sobre x menos seno de x. Todo esto es el integrando, ¿no? Entonces, otra vez tenemos tres integrales. 2e a la x de x más la integral de 3 sobre x de x y luego menos la integral de seno de x de x. O sea, separamos en 3. Luego las constantes las podemos, en principio, sacar de la integral, ¿no? Porque recuerden que tenemos cuando derivamos una función por una constante, es la constante por la derivada de la función. Aquí la integral también, entonces, como es la operación inversa, podríamos, cuando queremos calcular una constante por un integrando, es igual a la constante por la integral del integrando, ¿no? Entonces aquí tendríamos dos veces e a la x diferencial de, de x también lo decimos diferencial de x, ¿no? Y luego más 3, sacamos de la integral, y aquí quedaría de x sobre x, y luego menos la integral del seno de x diferencial de x. Aquí aplicamos el exponencial, la regla del exponencial sería 2. La integral del exponencial es el mismo exponencial. Nos resulta aquí una constante de integración. Y luego aquí hay un 3 por la integral de x sobre x. Tenemos que ahí la regla era que la integral de x sobre x
es el logaritmo natural, ¿no?, de x más una constante. O sea que aquí sería 3 veces el logaritmo natural de x más una constante, que va a ser ahora otra constante de integración. Y luego menos el seno, sería el coseno. Bueno, sí, ya integrando, ¿no? Es menos la integral del seno. La integral del seno es menos el coseno. O sea que aquí sería menos coseno de x más otra constante, ¿no? Aquí va a quedar positivo y está bien, porque recuerden que al derivar el coseno nos da el menos seno, que es lo que tendríamos aquí, un signo menos, ¿no? Aquí tendríamos entonces 2e a la x y luego más 3 veces logaritmo natural de x y luego más coseno de x, y podemos poner todas las constantes juntando con una constante de integración. En este caso, esa constante sería la suma de C1 más C2 por 3, ¿no? Porque el 3 está multiplicando también al C2. Pero si C2 es constante, 3 por C2 sigue siendo una constante, ¿no? Y aquí sería, como este menos afecta a todo, entonces sería menos C3, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas son constantes. La suma o resta de todas ellas, pues es una constante, ¿no?, que englobamos en una sola constante de integración al final. Y esa sería la integral indefinida de 2c a la x más 3 sobre x menos seno de x. Vamos a buscar aquí otro ejemplo. Vamos a ver, por aquí tengo otros. Bueno, aquí ocupamos otras reglas, ¿no? Las que tengo aquí, pero tengo aquí varios. Bueno, estas son parecidas. Vamos a ver otra regla para poder ver algunos ejercicios más. Bueno, aquí un caso un poco diferente. Bueno, vamos a aplicar la misma regla, pero aparentemente un poco diferente, ¿no? Aunque no lo es. Digamos, otro color, esta. Vean, esta regla de la potencia del exponente, en esta forma, bueno, de la potencia del exponente es cuando queremos sea la x, ¿no? No necesariamente es un número entero. Por ejemplo, podemos tener esto, ¿no? La integral indefinida de raíz de x, diferencial de x. En este caso la resolvemos recordando que cuando tenemos la raíz cuadrada también como exponente, como potencia, se puede escribir como un medio, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de x es x elevada a la 1/2. Entonces, escrita de esta forma, podemos aplicar la misma regla, ¿no? Tendríamos aquí x a la 1/2, diferencial de x. Entonces, al integrar, tomaríamos el exponente 1/2 y entonces x estaría elevado a la 1/2 más 1. Estos son 3 medios, ¿no? 1/2 más 1, 1 son 2 medios. O sea que habría que dividir entre lo que queda el exponente, ¿no? Que sería 3 medios, 3 entre 2. Más la constante de integración, aquí sería
como el 3 medios está en el denominador, esto lo podemos escribir como 2/3 de x a la 3 medios, más la constante de integración. Aquí ya en principio ya está bien. Si queremos avanzar un poco más, sería 2/3 de x al cubo, raíz cuadrada, más la constante de integración. De esa forma. Entonces, cuando tenemos una potencia que no sea un número entero, también podemos aplicar Profe, ¿se arreglan? Sí. pero o sea, cuando pasó el 3 medios para arriba, no, o sea, antes de hacer la regla de la tortilla, no debería Sí. haber puesto abajo del X un 1 y ya así el X 3 medio quedaría abajo. Ah, otra vez, perdón. No, no. O sea, ¿Mm? al integral está el 3 Ujú. medios abajo, ¿verdad? Sí. El Ah, sí. X no debería Ajá. tener un 1 abajo y ya, Ah, ok. La regla es de esta manera, ¿no? Sería x a la n más 1 Simón, entre n más 1. ajá, Y la constante de integración. En este caso, tenemos que, en este caso, n es igual a 1 medio, ¿no? ujú, Es la raíz cuadrada. Entonces, aquí, si ponemos 1 medio aquí, sería x, n es 1 medio, sería 1 medio más 1. ajá, Y en el denominador sería 1 medio más 1 también. sí, Sí. Ah, lo que pasa es que lo puse aquí directamente, sí. sí, Puse ya pero aquí en total, no, sí. pero el X, o sea, el ¿Mm? X para que se convierta en fracción, ponerle un 1 abajo y ya hacer la regla de la tortilla. O no es necesario, no cuadra. Ah, ok. A ver, si bueno, hasta aquí estamos de acuerdo. Aquí omití este Sí, paso, lo hice directamente, ¿no? Pero sale de sí, n más 1, sería el 1 medio más 1, me daría el 3 medios, ¿no? ujú, Eh, y ya aquí ya queda como 2/3, o sea que digamos 1 entre 3 medios, la regla voy a decir la regla del sándwich, no sé, en vez de eh, a ver, aquí sería, por ejemplo, tienen aquí 1 es 1 entre 1, ¿no? Y aquí sería 3 medios. La regla de la tortilla o del sándwich sería, aquí sería los extremos, sería 1 por 2, ¿no? Y luego los ya, 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 internos 1 por 3. profe, Ajá. ya vi, Sí, ya, sí, sí, está bien, una sí. disculpa. Aquí bueno, aquí tal vez nada más, lo que pasa es que lo hice directamente, ¿no? Aquí, pero aquí lo hice explícito para sumarle al exponente, pero aquí ya 3 medios, y luego ya sacas el recíproco, ¿no? Cuando tenemos una sola fracción en el denominador, podemos escribir inmediatamente poniendo el recíproco, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el 3 medios en el denominador. Podemos poner 2/3 directamente, ¿no? No sé si era por ahí la confusión. No, sí, ya quedó claro. Sí, ok, muy bien. Eh, bien, entonces, a ver, algún otro ejemplo aquí. Voy a buscar aquí otro ejemplo para, entre más ejemplos, mejor, ¿no? Puse aquí y ahora no los encuentro. ¿Dónde los dejé? Si no los inventamos aquí. Acabo sí. Estas son las reglas básicas. A ver, algunas. No, pues yo creo que aquí para hacer algunas más, sí vamos a. Estoy buscando alguna que con estas mismas reglas se puedan calcular. Ok, vamos a. Mejor avanzamos aquí para poder hacer más tipos diferentes, ¿no? Bueno, estas son las reglas básicas, ¿no? Recuerden como en el caso de las derivadas, hay unas reglas básicas y luego ya empieza a haber reglas que se pueden usar para funciones compuestas. Aquí también, ¿no? Pero
Antes vamos a pasar al concepto, a lo que significa geométricamente la integral. Recuerden que al final de cuentas aquí tenemos tanto la derivada como la antiderivada, son funciones, por lo tanto las podemos graficar. Entonces, aquí esto se llama integral indefinida, siempre hay una constante aquí de integración que resulta la integral, ¿no? Pero si nos olvidamos de esta constante y nos centramos en, por ejemplo, el integrando como una función, al final de cuentas, ese integrando, sí, ahí está. Al final de cuentas, el integrando es una función que nosotros podemos graficar. Digamos, esta raíz de x, esta función raíz de x, aquí tenemos una función, es este integrando. Le llamamos, vamos a ver, le voy a llamar una f de x igual a raíz de x. En este caso, esta integral la podríamos escribir como f de x de x. Ahora, ¿qué significa esta integral? Cobra significado cuando tomamos un intervalo para x. Vean, por ejemplo, esta f de x igual a raíz de x, si yo la grafico, es algo que va así, más o menos. Si la grafico, aquí es el eje x, aquí sería f de x igual a raíz de x. Y entonces resulta que ahora, si yo tomo esta función raíz de x en cierto intervalo, por ejemplo, digamos, desde 2 a 5, entonces vean, hay un área bajo la gráfica de esta función raíz cuadrada de x en ese intervalo. Le voy a sombrear aquí. Resulta que yo puedo calcular cuánto es esta área. Si calculo la integral de esta función, o sea, la integral de raíz de x, ya sé que es, aquí la tenemos, ¿no? 2/3 por la raíz cúbica, por la raíz cuadrada de x al cubo. Entonces, ahí surge el concepto de integral definida de esto mismo. O sea, esta área que aquí sombría de 2 a 5, esta área es igual a lo que se conoce como integral definida desde 2 hasta 5. Se le pone aquí en los límites inferior y superior del símbolo de integral. Esta área es igual a la integral definida, se le llama, de 2 a 5, de raíz de x de x. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo calculo? Lo calculo exactamente igual. Pero lo que me resulta, lo evalúo en el límite superior menos el límite inferior. O sea que esta área sombreada bajo la curva de la raíz cuadrada de x es la integral de 2 a 5 de la raíz de x de x, y es igual a esto que obtuve aquí, 2/3 de la raíz cúbica, sacando luego la raíz cuadrada, y indicamos de esta forma, de 2 a 5. Esto significa que calculo esto, la antiderivada, la calculo en 5 para x igual a 5, y luego la calculo en x igual a 2 y lo resto. O sea, explícitamente tendría 2/3 de la raíz de 5 al cubo, raíz cuadrada. Se evalúa en 5 y luego lo evalúo en 2 y eso se lo voy a restar. Serían 2/3 de 2 al cubo, raíz cuadrada. ¿Por qué no ponemos la c? Porque al final de cuentas, si agregáramos la c, aquí la estaríamos sumando en la primera parte y acá la estaríamos restando. Siempre se va a eliminar la constante de integración. O sea que para esto
Para esto que conocemos como integral definida ya no importa esta c, porque como es una resta se va a eliminar, ¿no? Y aquí pues nada más habríamos que calcular las raíces cuadradas, pero lo que nos resulte es el área bajo la curva de la raíz cuadrada de x de 2 a 5. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo donde, está redundante, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo donde se ilustre una cantidad que podamos visualizar. Por ejemplo, aquí voy a cambiar de color. Vean, tengo x y luego f de x va a ser 2. ¿Qué es f de x igual a 2? F de 2 es una constante. Entonces, eso va a ser una línea horizontal, así, ¿no? Que pasa, corta el eje vertical en 2 y es horizontal la línea, es esta que está aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero desde 2, igual voy a hacer de 2 a 5? Si yo quiero conocer el área bajo esa recta, de aquí a acá, o sea, esta área sombreada, vean que aquí visualmente podemos saber cuánto es, porque son 2 de altura y 3 de base, ¿no? O sea, esta área sombreada sería 3 por 2, 6 unidades. Ahora, ¿cómo podría hacerlo aquí con este concepto de integrales definidas? Pues tendría que calcular la integral de f de x de 2 a 5. Como quiero que sea esta área sombreada, entonces va a ser la integral de 2 a 5, entonces la integral definida de 2 a 5 de 2, porque f de x es 2, sería el integrando de x. Esto es 2, la integral de 2 sería 2x, entonces los límites son 2 a 5. Vean que cuando ya integramos, desaparece el símbolo de integral y entonces para indicar que estamos haciendo una integral definida de 2 a 5, entonces lo ponemos así, ¿no? Ya que calculamos la antiderivada, ponemos una línea así recta y ponemos los límites igual que en el símbolo de integral, abajo y arriba. Eso significa que vamos a evaluar 2x para x igual a 5, o sea, 2 por 5, y luego le vamos a restar 2x, pero con x igual a 2, o sea, 2 por 2. Y aquí sería 2 por 5, 10, menos 2 por 2, 4, y vean que me sale 6, que es precisamente este 6 que vemos aquí visualmente, ¿no? El área bajo la curva. Vean que en este caso, se borró otra vez la sombra, lo voy a volver a poner. Vean que en este caso el área sombreada es el área que queda bajo la línea recta de 2 a 5. Es 6, y quise ver este ejemplo sencillo para que se visualice, ¿no? Que es precisamente el área bajo la curva. Siempre que calculamos una integral definida, vamos a tener aquí límites inferior y superior. Si no existen estos límites, es integral indefinida. Cuando calculamos poniendo esos límites, es una integral definida. Una integral definida siempre va a dar, si son números los límites, siempre va a dar una cantidad, va a dar un número, ¿no? En cambio, la integral indefinida pues me va a quedar en términos de la variable, como las que habíamos estado obteniendo, ¿no? Entonces aquí aparece este concepto precisamente de la, lo que es la integral definida, como pues el área bajo la curva, ¿no? Ese es el significado geométrico. Por ejemplo, también otro caso, digamos, f de x igual a x cuadrado. Esta función la podríamos graficar
Es la parábola, ¿no? Es la parábola que va más o menos así, de esta forma, ¿no? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el área bajo esta parábola, desde, digamos, desde 0 para x, desde 0 a 2. Voy a poner que x sea, no la dibujé muy bien a escala, voy a tratar de dibujarla mejor para la visualización. Vamos a indicar aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí menos 1, menos 2, ¿no? Más o menos. Ahí sería, pasa por 0, por 1, 1, menos 1, 1, 2, 4. Sería por acá. Más o menos, ¿no? Nada más para dar idea de... Más o menos, un poco, para dar la idea, ¿no? Supongan que tenemos esta función, es x cuadrada, es una parábola, y que quisiéramos conocer el área bajo la curva. Otro color porque este va a quedar muy grueso. Ahí está. De 0 a 2. Entre 0 a 2. O sea, sería esta área, ¿no? Lo voy a sombrear en color anaranjado. Esta es el área bajo la curva de... Bajo esta curva, ¿no? La gráfica de x cuadrada de 0 a 2. Entonces aquí lo que hacemos para calcular esta área, esta que está aquí, entonces esto es la integral definida de 0 a 2 de f de x es la integral de 0 a 2 de x cuadrada de x. Sabemos que aquí la integral es x al cubo menos sobre 3, ¿no? Vean, cuando tenemos una integral indefinida, perdón, una integral definida, ya no vamos a poner la constante de integración. ¿Por qué? Porque sabemos que al final de cuentas vamos a evaluar en el límite superior y le vamos a restar el límite inferior. Como la constante de integración tiene el mismo valor en los dos límites, al restar se va a eliminar siempre, ¿no? Así que nada más ponemos así esta parte, que es la antiderivada, y ponemos esta línea para indicar que vamos a evaluar entre 0 y 2. Y esto es x cúbica sobre 3, cuando x vale 2, o sea, sería 2 al cubo sobre 3, y luego hay que restarle x cúbica entre 3 con x igual a 0. Cuando x es igual a 0, pues esto va a ser 0, ¿no? O sea que este serían 8 tercios. 8 tercios más o menos, como 2 y 2 tercios. 2 y 2 tercios, ¿no? Si lo sacan en la calculadora serían 8 entre 3, sería 2.666 infinito. Lo podemos dejar como 2.67. Y este 2.67 es esta área que está aquí. También podríamos calcular áreas entre figuras, por ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos, voy a ponerlo aquí abajo. Profe, Sí, si quisiera sacar, si quisiera sacar el área que está dentro de la parábola. ahí tendrías que restar, sería como un complemento, ¿no? Si quisieras, bueno, tendría que uno siempre indicar el intervalo. Por ejemplo, si quisieras, lo voy a pintar de verde. Ujú. Supongo que te refieres a esta parte, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahí, ¿cómo le harían? A ver. eh,
precisamente es lo que les iba a comentar precisamente lo siguiente. No con este ejemplo, pero bueno, ya que lo mencionas, lo podemos hacer con este ejemplo también. El- lo que, lo que sería en este caso sería ya no el área bajo la curva, sino esto que está aquí dentro de la parábola en el mismo intervalo, ¿no? Entonces, en este caso, vean, lo que se hace es, digamos, voy a dibujar aquí en la derecha, en azul, lo siguiente. Imagínense que tenemos aquí este problema que pregunta su compañero. ¿Cuál es tu nombre? No vi quién preguntó. Humberto. Sí. Sí, miren, sería algo así. Imagínense que tenemos una función cuya gráfica es, digamos, esto, una línea recta, ¿no? Y luego tenemos otra cuya gráfica es algo así, se traslapan. Entonces, en este caso, si quisiéramos calcular esta área que encierran, nos fijaríamos que, por ejemplo, si aquí tenemos el eje X y por acá tenemos el eje Y, o sea, la función. Entonces, si quisiéramos esta área de esta manera, tendríamos que ver en qué puntos se cruzan. Por ejemplo, que este fuera, le voy a llamar A, y que este fuera X igual a B. Entonces, si conocemos la forma de estas funciones, supongamos que esta va a ser, bueno, aquí puse f de x, pero en realidad aquí tendríamos dos funciones, ¿no? Vamos a suponer que que esta fuera f de x y esta g de x. Nada más le vamos a poner eje y, ¿no? Porque tenemos aquí dos funciones. Entonces, en este caso, para calcular esta área entre las dos, lo que hacemos es la integral definida en este intervalo, pero ahora, vean, el área bajo f de x desde a a b sería esto, ¿no? Sería la integral definida de f de x en todo este intervalo. ¿Están de acuerdo? O sea, esta área sería, la voy a dibujar aquí en amarillo, a pintar amarillo. Esta integral definida de a a b sería toda esta área que está bajo f de x en este intervalo, todo esto, ¿no? Estamos de acuerdo, porque es el área bajo esa curva que es f de x. Y luego, si tomamos la integral definida de g de x en ese mismo intervalo de a a b, aquí tenemos, ¿no?, g de x. Esta integral sería, la voy a pintar aquí ahora en anaranjado. Bueno, ahora ya se va a eliminar parte del amarillo porque se va a traslapar, ¿no? Bueno, lo voy a poner como rayas, ¿no? Para poderlo dibujar mejor. Así. Esta integral definida me va a dar el área bajo G. G es esta curva. Entonces, el área bajo G sería esto, que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si yo nada más quiero el área que está entre las dos, sería restar toda el área amarilla menos el área que rayé con anaranjado. Es decir, si quiero esta área, tendría que ser la resta de estas dos integrales definidas. O sea, sería la integral definida de AB de f de x menos la integral definida de AB de g de x. De esta forma, ¿no? O lo que es lo mismo, la podemos juntar en una sola integral. Entonces, esta área que está aquí, entre las dos,
sería la integral definida de a a b de la resta de f de x menos g de x de x. En este caso de la derecha, si queremos esta área arriba de la parábola de 0 a 2, entonces lo que tenemos que hacer aquí, cambié color, 1, 2. Entonces lo que tenemos que hacer es ver que esto que tenemos aquí es una parte de esta recta. Por ejemplo, sería en 2, de hecho, la parábola estaría en 4, ¿no? En x igual a 2 es 4, entonces x, esta recta sería la recta, una constante que es igual a 4, ¿no? O sea, la constante ya igual a 4 o f de x igual a 4, ¿no? Entonces, de esta forma, aplicando este mismo razonamiento, tendríamos que el área verde sería la resta de, bueno, aquí le voy a poner otra letra porque aquí ya habíamos usado F, le voy a poner H a esta 4. H de X igual a 4. Es esta recta, ¿no?, que delimita el área verde que queremos calcular. Entonces, en este caso tendríamos que sería la integral definida desde 0 a 2 de la resta de estas dos funciones. La primera sería 4, nada más, es una constante, menos la parábola, porque vean, el 4, al integrar 4 de 0 a 2, me daría toda el área debajo de este segmento de recta, todo lo verde y todo lo anaranjado. Pero como nada más quiero lo verde, entonces esta integral, el 4, me da todo. Tengo que restarle lo anaranjado, que es lo que contribuye la parábola, ¿no?, de esta forma. O sea, es la primera función menos la segunda. Lo podemos ver por separado o hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, podríamos haber puesto, bueno, la primera integral de 0 a 2 de 4 de x menos la integral de 0 a 2 de x cuadrado de x. También podemos hacerlo así. Sería el área total menos la anaranjada, ¿no? O agruparlo de esta forma. Bueno, al final de cuentas aquí también la vamos a separar. Entonces calculamos estas o aquí abajo como estén. En este caso la primera es 4, la integral sería 4x, lo tenemos que evaluar de 0 a 2, y luego menos la integral de x cuadrado sería x al cubo sobre 3, también evaluado de 0 a 2. Voy a poner aquí, voy a continuarlo aquí abajo, ¿no? Aquí está la flecha. Tendría entonces 4, este x cuadrado lo tengo que evaluar en 2, sería 2 al cuadrado, y luego le tengo que restar cuando x es igual a 0, sería 0 al cuadrado, ¿no? Y luego en la segunda sería menos, voy a poner aquí el 1/3 afuera, y luego evaluamos x al cubo cuando x es igual a 2, sería 2 al cubo, y luego menos x al cubo tomando x igual a 0, ¿no? De esta manera. O sea que aquí tendríamos 4 veces, 2 por 2, 4, esto queda 0, y luego le vamos a restar 1/3 de 2 al cubo, 8, ¿no? O sea que tendríamos 16 menos 8 tercios. O 16 menos, dijimos que eran 2 y 2 tercios, ¿no? Yo sé que esto serían 13 y 1/3. ¿Sí, no? Si se lo hacen con calculadora, les va a dar decimales. Debe ser 13.33, ¿no? Si quieren, verifiquen ahí con la calculadora.
Sí, es 13.3. correcto. No sé si me expliqué bien aquí cómo esta diferencia de integrales definidas nos estaría dando esta área verde, ¿no? O sea, la integral de 0 a 2 de 4 nos da toda la suma de las dos áreas, la verde y la anaranjada, porque es toda el área que está bajo esta recta, que está aquí. Esta recta. Todo esto es el área bajo 4, bajo la recta h igual a 4, ¿no? Y entonces, como queremos nada más esta área verde, le restamos la de abajo, que es la que habíamos calculado antes, la integral de x cuadrada de 0 a 2. Más o menos. Sí, sí me expliqué bien aquí, ¿no? Sí, se explicó muy bien, profe. Sí, Muy profe. bien. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver aquí otro. em, entonces, ese es el significado, ¿no? Podemos así calcular, de hecho, varias cosas, ¿no? Eh, esto es entonces, cuando ustedes tienen la integral definida, es el área bajo la curva, y, y el hecho de por qué se usa este símbolo, que es como una S deformada, cobra sentido por lo siguiente, ¿no? O sea, imagínense que no supiéramos estas reglas del cálculo integral. Entonces, que nada más supongan que tuviéramos aquí en el plano XY, supongan que tenemos X y f de X. Entonces tenemos aquí una gráfica cualquiera de una función, ¿no? En cierto intervalo. Y nos fijamos digamos, desde un valor X igual a otro valor X igual a B. Vean, un proceso, digamos, intuitivo sería, si quisiéramos calcular el área bajo la curva y no supiéramos nada de cálculo, supongan que no sabemos nada de cálculo, entonces una forma de calcular el área, de hacer una estimación del área, sería dividir este intervalo en subintervalos iguales. Por ejemplo, aquí, supongan el problema es calcular esta área, ¿no? Desde A igual a B, el área bajo la curva. Entonces dividimos en intervalos, aquí por ejemplo en 6 intervalos, y entonces nos vamos a este punto de la función en cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo localizo aquí este punto y localizo este punto donde terminan. No puedo calcular el área de cada sector. Por ejemplo, aquí, digamos, si me quedo con este intervalo, digamos que yo podría calcular el área, si pudiera calcular el área de cada intervalo aquí, ¿no? Por ejemplo, separamos todos estos intervalos, los 6 intervalos que definí. Pero si no tuviéramos esta herramienta del cálculo integral, no podríamos calcular exactamente esa área bajo la curva, porque no podemos calcularlo como áreas de rectángulo, porque tienen aquí en un lado una altura y en el otro otra altura. Una cosa que podríamos hacer sería tomar la altura mediana. Por ejemplo, el primer intervalo lo podríamos calcular o aproximar el área del primer intervalo yéndonos al punto medio, y entonces tomar aquí un rectángulo de esta forma, ¿no? Y entonces calcular el área de este rectángulo como la base, que sería el ancho del intervalo que tomé,
por la altura en el punto medio. Entonces sería base por altura en el punto medio, me estaría dando el área de este rectángulo, ¿no? Entonces ya sería una, digamos, es una aproximación. Puedo irme al otro intervalo, al siguiente, y hago lo mismo, me voy al punto medio, tomo la altura en el punto medio, y entonces tengo aquí un rectángulo, una barra, calculo el área, ¿no?, de esta barra verde, y así me puedo ir con los demás también. Voy a, bueno, creo que es unas 7:30 para no quitarles aquí sus actividades. Rápidamente aquí la idea es esto, ¿no?, que si no supiéramos el cálculo, pudiéramos hacer esta aproximación, hacer barras de este tipo en cada uno de los intervalos. Y entonces aproximaríamos el área con estas áreas. Pero vean, estas áreas serían el ancho, que sería el intervalo X aquí de cada barra, por lo que vale la función en el punto medio. Le podríamos llamar f de xy para cada intervalo. O sea que cada área sería algo como el valor de la función por el ancho de la barra. Ahora, no es el área exacta, ¿no?, porque las barras no son exactamente, puede quedar un poco más o un poco menos del área, ¿no? Pero a medida que vamos haciendo más delgadas esas barras, entonces el proceso, ¿no?, que conocemos en cálculo diferencial, que esta delta x tienda a 0, y entonces se convierte en lo que conocemos como diferencial de x. En el límite, cuando este ancho tiende a 0, entonces la barra es infinitesimalmente delgada, de manera que el punto inicial y final es prácticamente el mismo, y es el mismo que en el centro, y entonces ya si multiplico ese ancho infinitesimal por la altura, ya me daría el área exacta de cada barra, ¿no? Y entonces ya sumando esas áreas, que sería ya como lo que vale la función en ese centro, que sería prácticamente un punto para cada barra, si es infinitamente delgada, por este diferencial de x, pues sería el área de cada barra infinitesimalmente delgada, ¿no? Entonces, si yo sumo todas, ya me daría el área bajo la curva. Entonces, precisamente tiene que ver este concepto con cuando esas barras se hacen infinitesimalmente pequeñas. Esta sumatoria ya se representa con este símbolo y se convierte en la integral. Bueno, yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí para no abusar de su tiempo, sus otras actividades. Lo dejamos hasta aquí por hoy, y pues seguimos el miércoles, ¿no?, con la última clase del curso. Entonces, pues nos vemos el miércoles. Saludos a todos, que estén todos muy bien. Profe, Gracias, maestro.